Hoy en el Batiburrillo recibimos a una de las voces más activas en el debate insular. Nos acompaña en estos estudios Vidina Cabrera, consejera y portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, que en estos días ha presentado una enmienda a la totalidad y 34 parciales al presupuesto insular, denunciando, según dice, las cuentas del Cabildo que dejan atrás a la vivienda, a los mayores y a las personas dependientes con menos del 1% de estas inversiones en estas áreas. Además, Cabrera ha advertido que ni el 1% del presupuesto millonario del Cabildo se destina a viviendas, señalando que de las más de 400 viviendas previstas para el año 2026, solo se construirán las 63 del secadero y que apenas el 0,47% del presupuesto va a inversión real en vivienda. Pues con ella queremos hablar de estos presupuestos, de la gestión pública, las prioridades insulares y también de cómo afronta políticamente estas fiestas navideñas que ya están a la vuelta de la esquina. Vidina Cabrera, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Neri. Yo encantada de volver, que hacía mucho tiempo que no venía. Es verdad. Y feliz. Muchísimas gracias a ti, que siempre están dispuestas. En cuanto nosotros tenemos el huequito en el Batiburrillo, que ya tú sabes cómo es. Claro, tienes mucha intensidad. No paramos, Vidina, no paramos. Pero estaba claro que hablar también de este presupuesto millonario que acaban de aprobar en el Cabildo de Gran Canaria, ustedes, desde Coalición Canaria y tú como portavoz, pues tienen mucho que decir. Vamos a ver, Vidina, han presentado una enmienda a la totalidad y 34 parciales al presupuesto del Cabildo. ¿Cuál es, en síntesis, el mensaje principal que Coalición Canaria quiere trasladar con este movimiento? El mensaje principal es que nosotros no vamos a ser cómplices de unos presupuestos que están orientados a hacer una precampaña electoral. Esa es la realidad. Son unos presupuestos frívolos, que yo los he tachado de frívolos, de muy caprichosos y de totalmente insensibles. Porque cuando tú tienes un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, y solo vas a destinar 5 millones a construir viviendas, de los que 2 te lo ha dado el gobierno de Canarias y de forma nominativa, o sea, no lo puedes utilizar para otra cosa, sino directamente para la construcción de esas 63 viviendas, tú con fondos propios has puesto 3 millones para construir viviendas cuando estamos en una emergencia habitacional tan grande como la que estamos viviendo. Esto es ni llega al 0,50, es un 0,47% del presupuesto lo que tú vas a destinar a vivienda. Y en sociosanitario se da una casuística que a mí me parece muy grave. Por un lado, hay un informe de intervención del Instituto de Atención Sociosanitaria, que para que los oyentes nos entiendan, es desde donde derivan las camas para mayores, para dependientes y demás. En el año que va en curso, la ejecución de la inversión real, es decir, cuánto han ejecutado desde la inversión real del presupuesto de 2025, no llega sino al 17%. Esto era del 3 de noviembre. Y tienen estimado que como mucho van a llegar al 22%. Del total, del 100% que tenían que ejecutar, como mucho van a llegar al 22%. Eso lo dice la interventora, no es algo que lo diga yo. Pero a esto vamos a sumar que para el presupuesto de 2026 voy a dar más de un 65% menos que el año anterior. Y solo voy a destinar 3 millones de euros para construcción de camas sociosanitarias. Sí. Entonces, tú tienes más de 1.000 millones y destinas 5 para vivienda y 3 para camas sociosanitarias para nuestros mayores y dependientes. Un presupuesto donde vive de espaldas a las necesidades reales de la población, no tiene en cuenta los proyectos de vida de los Gran Canarios, no tiene en cuenta a los mayores, no tiene en cuenta a los dependientes, no tiene en cuenta a la juventud. Sí. Les voy a explicar por qué. El Cabildo de Gran Canaria un año más deja a la Consejería de Educación y Juventud con un presupuesto irrisorio, 6 millones de euros para educación y juventud. Al Jardín Canario le dan 5 millones y medio. Los jóvenes de Gran Canaria, para este Cabildo progresista, valen lo mismo que el Jardín Canario, son igual de importantes. Pero es que si tú haces una comparativa, porque el presidente siempre se escuda en que no tienen competencia en educación,
Tampoco hay competencias en igualdad y se destina mucho dinero para igualdad porque es un tema importante. Haces una comparativa con Tenerife, que tampoco tiene las competencias en educación, y en Tenerife solamente para becas, sí, escúchame bien, solo para becas van a destinar 14 millones de euros, más del doble del presupuesto total que tiene educación y juventud en Gran Canaria. ¿Qué lectura puedes sacar tú de esto? Que en Tenerife les importa los jóvenes y a Gran Canaria les da igual. Este es el gobierno progresista, estos son los presupuestos sociales, donde dejas de lado mayores, dependientes, jóvenes y todo aquel ciudadano que quiera tener un proyecto de vida. Nosotros no vamos a ser cómplices de eso. Ahora seguimos con el presupuesto, pero antes, Vidina, hablábamos con el presidente, don Antonio Morales, pues hará un par de semanas antes de llevar los presupuestos al Cabildo de Gran Canaria. Y él nos hablaba de las camas sociosanitarias, ¿no? Achacaba el problema a que precisamente desde el gobierno de Canarias no habían llegado pues ese dinero tan necesario. El convenio de dependencia. Del convenio de dependencia, efectivamente. Y no solo decía eso, realizaba esas manifestaciones, sino que además corría peligro ese convenio de dependencia aquí, o que salieran adelante esas camas sociosanitarias que había proyectado el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué opinión te merece a ti esto? A mí, yo ya no me sorprendo con las cosas que puedan decir. Son expertos en marketing y publicidad. Vamos a decir datos, no objetivos, y que cada oyente después decida. Muy bien, es opinar. Así, se trata de eso. Entonces, no voy a hablar yo como partido Coalición Canaria, sino en este caso, con este tema tan sensible y tan importante, yo solamente voy a dar datos. Bien, el convenio de dependencia, que es para toda Canarias, no es solamente para Gran Canaria, no olvidemos eso. Sí. Todos los cabildos tienen que estar de acuerdo, porque con que uno solo ponga pegas, no se puede firmar ese convenio de dependencia. Vale. Eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Lleva retraso? Sí, ha llevado retraso. Principalmente por este motivo, porque unos cabildos querían una cosa, otros otras, y esto conlleva un retraso. Pero desde el minuto 1 se hizo un certificado desde el Gobierno de Canarias donde decía que todo el importe que viniera del 2025 iba a estar cubierto, el importe completo. Entonces, tú tienes un certificado de una administración superior a ti que te está diciendo que va a estar cubierto el importe, la partida que tú inviertas durante el 2025. Vale. Por otro lado, tenemos que el Cabildo de Gran Canaria a 31 de este mismo año, de octubre de este mismo año, tiene unos remanentes, o sea, dinero no gastado, de más de 237 millones de euros. ¿Qué es dinero? Usted no lo puede utilizar. Si después le va a venir el dinero que está certificado, que se lo van a entregar, ¿usted no los puede utilizar? ¿O es que le interesa más no utilizarlo para decir que no los hizo porque el gobierno de Canarias no le ha dado el dinero? Eso es otro tema a tener en cuenta. Ahora vamos a sumarle el tema que te dije con la inversión. ¿De qué te sirve que te den millones si tú solo ejecutas el 17%, como así se ha visto en el informe de intervención de este área en particular? Sí, sí. Aunque te den 1.000 millones, si no lo estás gestionando, porque eres incapaz de gestionarlo. Entonces, si perdemos esas plazas sociosanitarias... las plazas sociosanitarias no se van a perder. Primero... te iba a preguntar, si las perdemos, ¿por qué es precisamente? ¿Por la falta de gestión? Por la falta de gestión, de Gran Canaria. Por la falta de gestión, porque si tú tienes un documento que te dice, oiga, usted póngalas en marcha que yo las voy a cubrir. Claro. Encima tú tienes dinero, ¿por qué no lo utilizas? Que me lo explique. A mí, que Antonio Morales me venga y me diga por qué no lo quiere utilizar. También se olvida de decir lo que acabo de comentar, que todos los cabildos tienen que estar de acuerdo para poder firmarlo. La pelota está en el tejado de los cabildos. Ya el Gobierno de Canarias ha hecho su última oferta, por decirlo de alguna forma, que no es una oferta, sino su última propuesta. Claro. Y ahora los cabildos tienen que decir sí. Ahora, esto quiero que quede claro. La mayor partida va para la isla de Gran Canaria, con diferencia. La mayor partida de todas las islas va para el Cabildo de Gran Canaria. Sí, porque continuamos con ese pique que no entiendo, ¿no? Y esos datos son públicos, lo puede ver. Cuando sacamos los números no vemos esa desigualdad entre islas, ¿no? Claro, entonces si tú dices,
¿De dónde sacas que corren peligro cuando tienes centros que están terminados desde hace tiempo? Por ejemplo, le voy a poner Tarazona, Enguía, Tamaraceite, pero esas plazas no se han puesto a disposición de los ciudadanos. Es que los datos hablan por sí mismos. Usted puede vender lo que le dé la gana, pero la realidad es otra. Entonces, ahora que cada oyente tome su propia decisión con respecto a esto. Algo que estabas comentando ahora y no había visto yo el dato, que me ha sorprendido. Hablabas de que al Jardín Canario, en el tema de juventud, 5,5 millones. Al Jardín Canario se lo da la Consejería de Medio Ambiente. Vale. Y le da 5,5 millones. Pero para toda la Consejería de Educación y Juventud solo son 6. Pero, ¿y por qué? Pregúntele a Antonio Morales. Le pregunto la próxima entrevista. Claro, que le explique, que segura, yo le voy a dar la respuesta desde ya a través de Neri. A ver, dime. No son mis competencias. ¿Por qué? Porque no son mis competencias, pero tú le dices, y entonces y en igualdad, que no es tu competencia, pero eso sí me interesa. Eso sí, pero los jóvenes de Gran Canaria no me interesan. Vende lo que tú quieras, pero lo que dicen los números en tu presupuesto es que no te interesan. Sin embargo, tú te subes en tu consejería como presidente un 30% el presupuesto para el siguiente año. Solo en publicidad institucional del presidente y el vicepresidente, ¿sabes cuánto nos va a costar a los Gran Canarios al día? ¿Cuánto? Publicidad del presidente y el vicepresidente. 5.000 euros diarios. ¿Y qué impacto? Es que me sigue sorprendiendo porque además hemos tenido, y usted también se ha convertido en una de las voces, ¿no? De esas personas con discapacidad, exacto, ¿no? Y lo hemos tratado a lo largo de este año, bueno, desde que conozco a Vidina Cabrera, que entraba en el 2023 también, exacto, en el Cabildo de Gran Canaria. Y vuelvo a decirlo, ¿no? Usted ha sido una de las voces más discordantes y en que ha puesto en primera, ha puesto en primera persona a todos estos centros también, más bien a los representantes, exacto, ¿vale? De esos niños y niñas, ¿no? Que están en distintos centros. ¿Cómo se está trabajando desde el Cabildo de Gran Canaria ante estos centros sociosanitarios? Porque además, usted también lo ha dicho en varias ocasiones, es una demanda social de esta isla de Gran Canaria y es algo que viene arrastrando en los últimos años el Cabildo de Gran Canaria y que no da solución. ¿Qué puede pasar? Me alegro que me hagas esta pregunta porque el viernes fue el pleno ordinario. Sí. Se llevó una propuesta para la mejora en el mantenimiento, en todo lo que tiene que ver con los CADIS, que son los centros de atención a personas con discapacidad intelectual, que actualmente hay 4 en la isla. Entonces, no solamente en infraestructura, en material, en camas, en la atención, en la comida, todo esto que han ido demandando esos padres, madres y personas que tutelan a los chicos y chicas que están en estos centros. Fueron incluso a hablar en el pleno. Sí. La señora Isabel Mena volvió a repetir lo mismo. Eso no responde a una realidad. Según ella, todo está perfectamente bien y que son, de forma subjetiva, algunos padres que están descontentos. Cuando tu actitud es esa, difícilmente puedes solventar un problema. Cuando tu actitud es no existe el problema, ¿cómo vas a solventar algo que no existe, Neri? Eso es totalmente imposible. Claro. Entonces, pero sin embargo, para este año que viene van a tener 3 millones. 3 millones de euros de inversión real. Ahí están los CADIS ahí metidos, ¿eh? Incluidos los CADIS. Todo. CADIS mayores, todo. Pero, o sea, para renovar los CADIS, que hay algunos, por ejemplo, que el ascensor no funciona, o por ejemplo aquí el del tablero, que no tienen aire acondicionado, pues para todo, para camas, para todo, 3 millones de euros. Esto es dantesco. Y la señora Isabel Mena se posiciona como que la están atacando a ella a nivel personal. Entonces, ¿qué? Los padres mienten, las madres mienten, quieren perder el tiempo porque sí, tienen un ataque personal contra ella. Creo, vamos. Entonces, pero esto es lo que ella dice. Desde esa posición es imposible que haya una mejora. Y si después, encima, como te digo, el Cabildo solo va a destinar 3 millones de euros en inversión real, teniendo en cuenta los CADIS, los centros de mayores y demás. Pero para la publicidad institucional del presidente y del vicepresidente son 1,8.
millones. ¿Dónde están las prioridades de este cabildo que se autodenomina progresista? Un progresismo que deja de lado a las personas más vulnerables, yo no lo entiendo como progresismo. Esto no va a llegar ni a esos mayores y a esos dependientes, ¿no? ¿O qué estiman ustedes desde Coalición Canaria? 3 millones de euros son suficientes para todos los problemas que han mantenido a lo largo de este último año solo. Cuidado, porque podemos hablar también del pasado, ¿no? Es que teniendo en cuenta cómo están las instalaciones, que yo he visto fotos, porque no he podido entrar, he visto fotos, es inviable. Solamente en ascensores y en aire acondicionado, ¿cuánto puedes invertir ahí? En camas, en colchones, ¿cuánto puedes invertir ahí? Y después esto se le suma algo que agrava la situación. Este fin de semana hemos podido ver por la prensa escrita que la empresa que lleva la gestión de estos CADI, que es el Grupo 5, dice que tiene un retraso de pagos del Cabildo de 8 millones de euros que le debe el Cabildo. Y usted tiene 237 millones de remanente y le debe a la empresa gestora de los Cádiz 8 millones. Es que yo no estoy hablando de colores políticos ni de ideología. Esto es sentido común. Pero falta el sentido común. Es más importante, como se hizo para este 2025, subir más de 40 millones el presupuesto para mejorar Infecar, que pasó de unos 27 a unos 70 y largos. Pues vamos a invertir más de 40 millones para que quede más bonito Infecar. Pero para la vivienda, 5. Y para sociosanitario, 3. Y para los jóvenes, 6. ¿Qué medidas alternativas proponen ustedes para vivienda, juventud, atención social o infraestructuras que, a su juicio, ¿no, sí deberían estar reflejadas en el presupuesto? Primero, subir la partida para las infraestructuras de los centros sociosanitarios, eso por supuesto. En segundo lugar, empezar a trabajar en consonancia con la línea europea en que dice que no toda persona mayor tiene que estar institucionalizada, sino que se pueda mantener dentro de su núcleo social y familiar. Entonces se hacen proyectos en donde la persona continúa en su lugar, donde vive, donde se desarrolla y donde no va para atrás, no hay una degradación de la persona, sino se mantiene activa, se mantiene importante y hay proyectos específicos para eso. Otro de los temas que hemos puesto de colaboración, de cooperación intergeneracional, que es importante, jóvenes con mayores, claro. Que esto ayuda a las dos partes. En vivienda, por supuesto, una bolsa de vivienda vacía de Gran Canaria, ayudas para primera vivienda, no solamente para jóvenes, sino para todo tipo de personas que quiera tener su primera vivienda, para que puedan ayudarles en su proceso de poder optar a una hipoteca, pues que una parte pues te la puedan dar como este tipo de ayuda, ayudas en alquiler social. Hemos hablado de otras cosas importantes que creo que le afecta directamente a educación y juventud, como puede ser, que lo llevamos incluso a este pleno y nos dijeron que no, el tema de una línea de becas específicas para alumnados con necesidades educativas especiales. El Cabildo de Tenerife destina solamente para eso 3 millones de euros. El Cabildo de Gran Canaria, 0. Nada. 0. Y hay una tasa de abandono escolar elevadísimo, ¿cierto? Sobre todo en chicos y chicas con discapacidad cuando acaban la enseñanza básica. Sí. En temas como, te voy a decir algo que le afecta a esta zona, a la zona del tablero, que me lo ha traído para no decirlo mal, porque nos lo pidió directamente el municipio de San Bartolomé, nuestros compañeros, que es ayudarles a financiar el proyecto de reacondicionamiento y mejora del poblado de San Fernando. San Fernando, algo con lo que llevan desde el año 2021. Es una demanda. Exacto. De hace mucho tiempo. Pues de todo esto que te he comentado, así como otras muchas más, porque presentamos 34, la respuesta fue la misma. No es una prioridad para este Ejecutivo. O sea, no es una prioridad San Fernando, no es una prioridad los Cádiz, no es una prioridad los mayores, no es una prioridad la vivienda y no es una prioridad los jóvenes. Esta respuesta no la digo yo, está por escrito.
porque según ellos esto es oportunidad política y no es, o sea, ellos ven como oportunidad política pedir cosas para resolver los problemas reales de la ciudadanía y no es una prioridad para este cabildo. Pues independientemente de los Cádiz, que son prioridades desde hace muchísimo tiempo, los dependientes, los mayores, la juventud también en esta isla de Gran Canaria, esta demanda del municipio, ya le digo, desde el año 2021. Pues al PSOE no le parece prioritario. Pues el PSOE, ni a Nueva Canaria. Pues Nueva Canarias y el PSOE estaban gobernando precisamente cuando salió adelante esa propuesta y de hecho pues con Marichal también estaban en pues el grupo de gobierno. Pues lo preguntaremos. Vamos a ver, doña Vidina, me sorprende todos estos datos que nos está facilitando en el día de hoy y además usted lo ha comentado también a lo largo de toda esta entrevista, ese gasto institucional, ¿no? De 5.000 euros diarios alrededor. No, pero no es institucional, es publicidad del presidente y del vicepresidente, no de todo el cabildo, solamente de ellos dos. Publicitarse ellos, 1,8 millones de euros para el 2026. Pero bueno, ¿y hasta qué punto, no? Está el límite entre comunicar y hacer propaganda con dinero. Pues eso de cada uno saque sus propias conclusiones. Yo a esto hay que añadirle algo que creo que es importante. El 57% del dinero que va a los municipios, que es para subvencionar, que son transferencias para los municipios, no se sabe a qué municipio va a ir. Esto que me permite que durante el 2026 yo decido a qué municipio se lo doy o no se lo doy. Bueno, pero eso ya no está arreglado, no tiene que ir estipulado. No, hay una parte que sí, pero hay otra parte, hay como unos 28 millones que no tienen dueño. En obras públicas aparece la partida, pero no se sabe a dónde va a ir. En subvenciones hay más de 800 subvenciones dadas a dedo. Ya hay un listado de muchas páginas con nombre y apellido de a quién se le va a dar el dinero. Más de 800 subvenciones. El 85% de las subvenciones van a ser dadas a dedo. Y un año más le hice intervención que esto no se ajusta a la legalidad. Pero hay opacidad entonces respecto a estas subvenciones. No, las subvenciones las de los municipios sí, pero las nominativas es al contrario. El procedimiento habitual es por concurrencia competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un proyecto, se presentan diferentes empresas y la mejor es la que se lleva la subvención. No, ellos lo que han hecho es desde noviembre de 2025, saben cuánto dinero le van a dar a cada empresa, asociación, tercer sector, comunicación, lo que tú quieras, en el 2026. No hay concurrencia competitiva. 85% es dado a dedo. El 85%. No se habla aquí de dinero, ¿no saben cuánto? ¿Tienen la cuantía o todavía sería adelantarnos? La cuantía es adelantarnos, ¿por qué? Porque está esto más todo lo que puede ir apareciendo desde diferentes consejerías. Claro. Pero ya le digo que si esto no es pre-campaña, cuando tú ya le estás diciendo a cada entidad cuánto te voy a dar antes de que empiece el año, cuando no es pre-campaña, que yo invierta 5.000 euros al día en publicitarme yo y el vicepresidente. No es pre-campaña que el 57% del dinero que sea a los municipios no se sabe a qué municipio va. No es pre-campaña que las obras públicas de esta isla no se sepa a qué obra van. Pues a mí que me expliquen. Vidina Cabrera, portavoz del grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria. Vidina, lo llevas diciendo a lo largo de la entrevista, ¿no? Esos 6 millones que cuenta la Consejería de Educación, un presupuesto que ustedes consideran ínfimo, ¿no? Y que queda rezagado respecto a la isla de Tenerife, que antes lo hablábamos. Pero, ¿qué consecuencias va a tener esto para nuestros jóvenes en Gran Canaria, Pues Vidina? muchísimo. Dime. Porque yo te digo, si solo en becas Tenerife da 14 millones, solo en becas, que es más del doble que lo que tiene toda la consejería en Gran Canaria, ¿cuál es la prioridad que se le está dando? Claro. A los jóvenes en un lado y en otro. ¿Cuánto estás apostando tú por el talento, por la juventud, por los que van a heredar esta tierra? ¿Cuánto estás apostando tú por ellos? Y me dices que es que no tienes competencia.
no tiene, o sea, los jóvenes de esta tierra no son tu competencia, y tú te autodenominas nacionalista, progresista, y que defiende los intereses de Gran Canaria. Yo discrepo. Discrepas mucho, ¿no? Vamos a ver, Vidina, se acerca, ¿no?, el final de año, ¿no? Sí. Estamos entrando en esa recta final. ¿Cómo afronta Vidina Cabrera este cierre político del 2025 después de estos meses tan intensos? Porque la verdad que hay que decir que este año ha estado muy intensa mucho, la política, ¿verdad? Mucho. ¿Cómo lo afronta Vidina? Bueno, por ahora el miércoles tenemos el pleno de los presupuestos. Uh-huh. Y después ya nos metemos en diciembre, que suele haber mucho acto de todo tipo, claro, sobre todo orientado al tema de Navidad, cierre de año y demás. Y hay otro pleno ordinario el 23, que digo yo, el 23 de diciembre el pleno ordinario, no por nosotros, porque nosotros tenemos que trabajar y hacerlo, pero no sé si realmente va a tener algún tipo de repercusión, porque las noticias saldrán el 24 y el 24 la gente está pensando en su cena de Navidad con su familia, no en esto. Exacto. Pero es el 23. Yo coincido contigo que este año ha sido un año muy convulso. Ha habido de todo, tanto a nivel nacional como internacional, como dentro de la propia isla. O sea, el movimiento ha sido muy importante. Y yo con tristeza vaticino que esto no ha terminado la escalada, ¿eh? No. Yo creo que el año que viene, teniendo en cuenta las elecciones del 2027, va a haber mucho más movimiento. ¿Eres de la opinión de que se puedan adelantar las elecciones? Porque bueno, así llevamos desde el 2023 también, pero... Lo veo difícil. ¿No crees que sea? Lo veo difícil porque creo que a nivel estatal, ¿qué le quedaría a Pedro Sánchez? Si adelanta las elecciones, él sabe que no las tiene todas consigo, y en dónde se refugiaría, teniendo en cuenta todo lo que hay ahora mismo alrededor de la cúpula, claro, del PSOE y de la familia del propio presidente. Por eso lo veo tan complicado, lo veo muy complicado. Pero lo que no es normal es que llevemos 3 años sin presupuesto. Claro. Porque si tanto se quejan en el Cabildo de Gran Canaria, por poner un ejemplo, ¿no?, una comparativa, de que no se ha firmado el convenio de dependencia en el gobierno de Canarias, aunque tienen, como les dije antes, el certificado como que sí se va a dar el dinero, es que ese dinero también viene a nivel nacional, que gobiernan los mismos que gobiernan en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Por qué no tiramos desde donde parten las cosas? Porque no tener presupuesto durante 3 años, eso significa que las comunidades autónomas lo pasan muy mal. Sí. Muchas tensiones. No se puede gobernar un país sin presupuesto. Y ya Europa le está reclamando a Pedro Sánchez que cómo es posible que en un país democrático estén 3 años sin presupuesto. Claro. Efectivamente, bueno, y no se pueden llevar a cabo ninguna política sin unos presupuestos, sin esas partidas presupuestarias. Entonces a mí me llama la atención, porque yo digo, es que es contradictorio que aquí en el Cabildo diga, es que yo no puedo, porque claro, es que en el gobierno de Canarias no me hacen, sí, pero es que el gobierno a nivel estatal tampoco me da. Claro. Vidina, ¿qué acciones? No sé si tiene algún tipo de acción preparada o iniciativas o encuentros por parte de Coalición Canaria, aprovechando que también representas, ¿no?, a este partido político, estas Navidades, tanto en lo institucional como en lo social. ¿O me estoy adelantando yo mucho a la agenda? No, también? Hay algunas cosas que sí, por ejemplo, en el día de hoy, que yo no he podido acudir, hay pues un congreso de vivienda, que son hoy y mañana, es en Las Palmas, y cual creo que es importantísimo, porque nos afecta a todos en la isla. Al mismo tiempo, hoy, pero esto es en Las Palmas, que se está viviendo el tema del ayuntamiento de forma muy complicada, se ha empezado a hacer una serie de encuentros de participación ciudadana, en este caso con el tema de la restauración, el ocio y la convivencia con los vecinos. Muy bien, muy bien. También tenemos un tema como partido para recogida de juguetes y de alimentos para las familias
familias que lo están pasando peor y poder hacer el reparto, y después todo lo que una universidad de invierno en este caso, donde se va a hablar de, pues mira, de sanidad, de vivienda y de otros muchos temas, que encima es abierto, que podría ir a apuntarse cualquiera a escuchar, a preguntar también, y si quiere decir lo que quiera decir y lo que surja. Bueno, o sea, qué intensidad voy a tener. No va a parar, ¿no? Bueno, ¿y usted aprovecha la Navidad para desconectar o sigue siendo un periodo de agenda llena también para Vidina Cabrera? Yo intento cogerme un poco de tiempo, porque yo normalmente no suelo coger vacaciones, y sí que me gusta cogerme algunos días en Navidad, pues para poder desconectar sin dejar de lado, pues, estas cosas importantes que estamos comentando. Claro. Bueno, ¿y qué compromiso quiere asumir, pues, públicamente a través de estos micrófonos, ¿no?, con quienes ahora mismo están preocupados, ¿no?, por esa vivienda, por esos servicios sociales o por el futuro de nuestra isla? Hombre, yo compromiso, teniendo en cuenta que no estoy gobernando, poco, pero complicado. Que el compromiso que sí puedo tener es el que he tenido desde el minuto 1, y creo que lo he demostrado, que es seguir dando voz a aquellos que no la tienen o que no se les escucha. Entonces, tanto en vivienda, pues seguir proponiendo distintas acciones, llevando mociones al Cabildo para que se aprueben, denunciando cosas como, sí, están vendiendo 400 y pico de viviendas, pero no es verdad, que la gente sepa cuál es la realidad, fiscalizar, todo este tipo de cosas. En sociosanitario, los mayores, los dependientes, yo tengo debilidad, lo tengo que decir, con las personas con discapacidad, y voy a seguir ahí de la mano de todos aquellos que me necesiten. Y con los jóvenes creo, o sea, para mí es indignante que dejemos atrás a los que van a heredar esta tierra. Exacto. La verdad es que sí. Bueno, pues para terminar, Vidina Cabrera, ¿qué mensaje quiere trasladar hoy desde estos micrófonos a los Gran Canarios y Gran Canaria de cara al 2026? A ver. Bueno, a ver, ¿qué mensaje? Es una pregunta compleja. Sí que me gustaría que algo que creo que es vital en los momentos en los que vivimos, que no mezclemos ideologías, claro, y partidos políticos con las realidades. Esta mañana estuve en un programa, haciendo una tertulia, y estábamos hablando de la manifestación de autónomos que hubo esta semana. Este domingo, ¿no? Sí, que los autónomos nunca se habían manifestado, pero es insostenible en el momento en el que estamos. La otra persona era alguien del PSOE, y me decía que no, que eso era una manifestación porque los autónomos se quieren hacer un partido político. Por favor, por favor. O sea, las ideologías no pueden nublar el sentido común. Los problemas reales de la ciudadanía los tienen todos, tengan la ideología que tengan y pertenezcan al partido político que pertenezcan, o que incluso no voten, no quieran saber nada de política, da igual. El problema de vivienda lo tienen todo, el problema de sociosanitario lo tenemos todo, el problema de los jóvenes lo tienen todo, los problemas de movilidad los tenemos todo. O sea, por favor, hay muchas cosas que solucionar y no dejarnos llevar por cortinas de humo que quieran movilizarnos a un lado o a otro. Pues Vidina Cabrera, como siempre les digo, además me consta el trabajo que está realizando en el Cabildo de Gran Canaria, porque nos mantiene bien informada. Lo único que le pido, pues continúe así, que todavía nos queda, todo un año por delante, además bastante intenso. Si es la intensidad el que te estaba diciendo, va a haber más intensidad. Más todavía si cabe, que ya nos vemos en ese año preelectoral, ¿no? Exacto. Y vamos a ver los movimientos que hay a que nivel nacional. Que no estoy acostumbrada a ello, porque recordar que yo no vengo del mundo de la política. Claro, tú entraste en el 2023. Yo soy nuevita. Bueno. Entonces, yo creo que por eso también puedo ver ciertas cosas con perspectiva, porque no estoy desconectada del mundo, no he tenido el tiempo de crearme una burbuja en la que vivir. En 2026 te voy a preguntar por esto, porque ya después de 4 años, habiendo llegado a la política en el 2023, los añitos que hemos tenido y lo que nos espera, esa pregunta te la voy a realizar. Venga, te la guardo para el año que viene, okay, ¿vale? Perfecto. Y hacemos un balance. Exacto. Porque a lo largo de este próximo año quiero seguir contando con Vidina Cabrera, con todo ese trabajo que está realizando desde el Cabildo de Gran Canaria,
y que nos lo cuentes aquí, si te parece. Por supuesto. Y como no, no sé si seguro que hablaremos por WhatsApp, pero lo quiero hacer públicamente. Mis mayores deseos, además hoy día 1 ya de diciembre, el último mes del año. Mis mayores deseos de paz y felicidad con todos los que te rodeas, ¿vale? Yo te deseo lo mismo a ti, Neri, pero no solo a ti, sino a todos los que nos oyen, porque estamos viviendo tiempos convulsos, allá donde mires, y creo que todos necesitamos paz. Efectivamente. Vidina Cabrera, Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria. Gracias, Continúen Neri. trabajando, ¿vale?